Buenos días, bendiciones, te bendigo en el nombre de Jesús. Espero que estés bien, que hayas pasado una semana maravillosa en el Señor. Quiero bendecir tu vida. Vamos a continuar con Romanos capítulo 6. El título de esta semana se llama Cosechando justicia y vida eterna. Vamos a Romanos 6, versículo 1. Dice así: ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Hemos visto cómo ser justificados, cómo recibir la justificación, esa justificación del Señor. Hemos visto la gracia de Dios en nuestra vida y que gracias a su gracia hay perdón de pecados. Pero eso no significa, como dice Pablo, que concluiremos, vamos a persistir pecando para recibir la gracia de Dios. No. Pablo les hace esta pregunta a los judíos porque conocía sus pensamientos e iban a dar por hecho que la gracia les permite pecar y les aclara que de ninguna manera. Esto les va a permitir a ustedes o a nosotros seguir pecando para recibir la gracia de Dios. Al contrario, que cada creyente, gracias a su unión con Cristo, ha cambiado su naturaleza de pecado, ya que ha muerto al pecado junto con Cristo en la cruz. Ya no hay excusas para vivir de una manera de libertinaje. Es vivir en libertad y arrepentimiento de cada pecado. La gracia de Dios no es una licencia para que estemos pecando continuamente. No podemos tomar en juego la gracia de Dios. Tú no puedes decir, ay, de por sí Dios perdona. Yo voy a seguir haciendo mi vida, de por sí Dios me va a perdonar y voy a seguir pecando. No. Cuando tú conoces del Señor y te entregas de verdad al Señor, cuando eres un verdadero cristiano, un verdadero seguidor de Cristo, tú no necesitas seguir pecando. ¿Por qué? Porque el amor que hay en ti para con Dios es suficiente para decir, esto no lo hago. No quiero lastimar a Dios. Entonces, no es para estar recibiendo ese favor y esa gracia continuamente, no, es por amor, por agradecimiento a Dios. Nosotros nos mantenemos firmes por amor a Él, nos mantenemos tratando de no pecar por amor a Él. Es por amor. Debemos de entender que si tú te caes constantemente y pecas, pregúntate, ¿será que en realidad no he conocido el amor de Dios que me inunda tanto que eso me hace vivir en libertad? Debemos conocer el amor al Padre, debemos de conocer el amor que el Padre te da, que el Padre nos da a cada uno. Y ese amor nos sostiene maravillosamente. Veamos en Tito 2, del 11 al 12. En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia. A todos, dice a todos, a buenos y a malos. A todos ha manifestado su gracia. Aquí está mi gracia, es para ti, es tuya, dice. La cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Su gracia, dice, nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. ¿Qué me da su gracia? ¿Qué recibo a través de su gracia? Dominio propio. ¿Qué recibo a través de su gracia? Justicia. ¿Qué estoy recibiendo a través de la gracia de Dios? Piedad. Todo eso lo recibo gracias a la gracia de Dios. Y para yo recibir la gracia de Dios, yo debo de acercarme a Dios. Y cuando yo me acerco a Dios, ¿qué es lo que pasa? Morimos al pecado. Empezamos a morir al pecado. ¿Por qué? Porque igual con Cristo Jesús hemos muerto.
Jesús murió en la cruz, murió para que nosotros aprendiéramos a morir al pecado. Pero Él resucitó, no quedó en la muerte, no quedó muerto. Debemos de resucitar, tú debes de resucitar también y levantarte y decir: tengo justicia, piedad y dominio propio, gracias a la gracia del Señor. Cuando tú mueres al pecado, cuando tú dices: no quiero más pecar, yo camino en libertad, yo recibo la libertad del Señor, me arrepiento de corazón, eso te levanta. ¿A qué? A que tengas una vida diferente, una vida llena de justicia, de piedad, una vida llena de dominio propio, y tu vida empieza a cambiar totalmente. Pero todo es gracias a Jesucristo. Todo es mi mirada en Jesús. Su gracia es un regalo para nuestras vidas y por ello nosotros, sus hijos, rechazamos el pecado por el amor que le tenemos a Él. Esto nos hace llevar una vida de justicia, piedad y dominio propio. Estos son frutos de un cristiano lleno de gratitud con el Padre. Recibo esos frutos porque mi corazón está agradecido para con el Padre. Pablo nos habla que hemos muerto al pecado, así como Cristo murió en la cruz, pero que resucitó, así como tenemos nuestra libertad en Él. Veamos Gálatas 5:1 y nos dice: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Mantente firme, firme, no vuelvas a caer en la esclavitud del pecado. Dice que Cristo nos libertó. Jesús murió en esa cruz para que tú hoy seas libre. ¿Cuál es el pecado que te tiene atado, que te atemoriza, que te trae problemas psicológicos, que tú dices: yo no puedo salir de esto, esto me atormenta día y noche, no sé qué hacer? No, ya Jesús murió precisamente para que camines en libertad, para que no estés atado a un pecado. Solo arrepiéntete, abra tu corazón, dile: Padre, necesito tu intervención en mi vida, necesito tu ayuda. Quiero esa libertad, necesito recibir el fruto de tu gracia en mi vida, dominio propio, justicia y piedad. Recibe dominio propio en el nombre de Jesús. Tú tienes el dominio propio, solamente actívalo en tu vida. Sé fuerte, sé firme y verás cómo tu vida va cambiando. Eso sí, cree en Jesús, cree en Dios, que Él te va a ayudar. Romanos 6:12 nos dice: por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. Dice: no lo permitan. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. Pablo hace esta advertencia ya que sabía muy bien que un creyente ha permitido estas cosas. Pablo le está hablando al pueblo de Dios, a los cristianos. Yo no me vengo aquí refiriendo a personas que no conocen a Cristo. Yo me vengo refiriendo a personas que han aceptado al Señor Jesús en su corazón y dicen: yo soy seguidor de Cristo. Yo sigo sus pasos, camino con Él. Bueno, a ellos, a nosotros, mantente firme, no caigas. El enemigo quiere hacerte caer. El Señor te dice: mantente firme, continúa. Y dice: no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo, ni obedezcan sus malos deseos. Cuando un creyente falla en andar por fe y duda del poder de Dios, entonces el pecado reinará en su vida. Así que no permita que el pecado sea el soberano de tu vida. No lo permitas que te controle y te gobierne. No permitas que el pecado empiece a controlar tu vida, a quitar la libertad que Jesús te dio en la cruz del Calvario. No lo permitas. No permitas que esa libertad se vaya de tu vida. Romanos 6:18.
En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de justicia. Vea qué hermoso, cuando somos libres del pecado, cuando ya somos libres del pecado, ahora pasamos a ser esclavos de justicia. Vivir en la justicia es otro panorama, es otra vida completamente diferente. Ya no soy esclava del pecado, ahora soy esclava de la justicia divina. Cambia tu esclavitud por la libertad. Maravilloso. Una bendición grande. Ahora estamos listos para el servicio a nuestro Dios. Es una libertad del creyente que sigue siendo esclavo en la justicia divina. El verso 22 en Romanos 6 nos dice: pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Dice que la santidad nos va a conducir a la vida eterna. Pero ¿qué necesito yo para ser salvo? ¿Qué necesito yo para caminar en santidad? Poner la mirada en Jesús, creer en Él. Ya somos justos, ya estamos justificados delante del Padre porque hemos puesto la mirada en Jesús. Esa justificación me traía paz y alegría y gozo. Lo vimos en Romanos 5. Ahora, por medio de la gracia de Dios, no vamos a estar pecando. Al contrario, su amor, su gracia nos da el dominio propio. Y Pablo nos advierte: mantente firme. El Señor quiere que hoy te mantengas firme. ¿A qué conclusión llegamos? Que al morir al pecado, somos vivos en Cristo Jesús. Hemos resucitado a una vida de santidad y a una vida eterna. Para tener esa vida eterna que todos deseamos tenerla, debemos de morir al pecado, debemos de renunciar al pecado, debemos de tener ese dominio propio, debemos de decir y entender y comprender que solo no podemos. Necesitamos del poder de Dios, de la intervención de Dios en nuestra vida, de su poder maravilloso que viene a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene el poder para libertarte, tiene el poder para romper esas cadenas, todo yugo de opresión. El Espíritu Santo tiene el poder para hacerlo. Solamente tienes que arrepentirte, solamente no vuelvas atrás, no vuelvas a ser esclavo cuando Jesús te libertó en la cruz del Calvario. Romanos 6 significa que debemos de morir al pecado para tener esa vida eterna, mantenerte firme. Hoy el Señor te dice: quiero que te mantengas firme, no dudes, no es dudando, sino confiando, creyendo, poniendo la mirada en el Señor, sabiendo que tienes dominio propio para resistir. Estamos en el momento clave, es el momento donde ya Jesús hizo todo en la cruz, ya Jesús hizo todo por ti. ¿Tú qué debes hacer? Simplemente mantenerte firme en el Señor, confiando y creyendo en Él. Y así tendrás una vida de santidad que te llevará a la vida eterna. En realidad solo debemos seguir creyendo en el Señor. Libres al pecado, libres, eres libre porque Jesús te dio la libertad. Hemos muerto al pecado para tener vida eterna. Yo quiero bendecirte, bendigo tu vida en el nombre de Jesús. Yo declaro y desato sobre tu vida dominio propio en el nombre de Jesús. Quiero en el nombre de Jesús declarar sobre ti hoy una semana maravillosa, extraordinaria, que el poder del Espíritu Santo llegue a tu vida, que las manifestaciones de amor de Dios sean palpables en tu vida, que donde había imposibles, habrá ahora un mundo de posibilidades para tu favor. La gracia de Dios esté contigo. Se abren puertas en el nombre de Jesús donde estaban cerradas. Ahora declaramos en el nombre de Jesús
Padre, que el que no tenía trabajo encuentra trabajo, que el que estaba falto de salud recibe la salud divina de Dios, recibe la bendición de Dios. Si no tenías sabiduría, dice la palabra, pídamela que yo se la daré abundantemente. Declaro sabiduría sobre tu vida, guianza del Espíritu de Dios en el nombre de Jesús y sobre todo ese dominio propio que debes tener. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén.